Bienvenidos a nuestro encuentro número 27 de Emprender Hoy. Nunca tan bienvenida esta palabra encuentro porque ya arrancamos en el programa pasado, en el 26, precisamente con nuestra búsqueda hacia ese encuentro con nosotros mismos, hacia ese encuentro interior. Dejamos pendiente en el programa anterior unas preguntas que tienen que ver con el autoconocimiento. A mí me encantaría saber si alguien las llevó a la práctica de todo este universo desconocido con el cual nos encontramos en cada programa y generamos ese vínculo afectivo, aunque no tengamos la presencia desde el punto de vista personal. Yo imagino distintas posibles respuestas, que quien se encontró directamente con las preguntas las miró y no las hizo por el hecho de una alternativa por no tener tiempo, la otra por falta de interés. Otra tercera puede ser porque en realidad le parecía algo muy obvio y nos sentimos absolutamente superados en cuanto a este desafío. Y por otro lado, lo que sí nos gustaría compartir es los que se han tomado ese tiempo o lo han visto como interesante, a ver qué han encontrado desde su interior. Por eso siempre tenemos habilitadas todas nuestras vías de comunicación para poder compartir estas experiencias. De mi parte, lo que sí voy a hacer es transmitir las respuestas reales con las que nos encontramos cada vez que ponemos este ejercicio a disposición en los encuentros, en los talleres, a través de los años. Bueno, yo les voy a dar un poquitito lo que hemos recibido hace muy poco tiempo, la última vez que lo vinimos desarrollando, en un grupo de unas 15, 20 personas. Había un común denominador de manera mayoritaria que establecía que la mayoría no se sorprendía con la dificultad que le generaba ponerse a trabajar, a bucear sobre el conocimiento interno. No solo desde el punto de vista desde los gustos o las cosas que no le agradaban, sino desde los miedos, desde los prejuicios, desde todo lo que no se tolera y por otro lado también en lo que tiene que ver con los aspectos a modificar en cuanto a nuestro carácter, a nuestra personalidad. Para todo esto debemos tener el valor suficiente para desear situarnos en esta búsqueda. Otro punto que vamos a desarrollar más adelante, que tiene que ver con el autoconocimiento, que para generar un conocimiento realmente profundo en nosotros mismos, también, más allá de nuestro análisis, necesitamos del otro, necesitamos vincularnos, necesitamos ver la mirada de otros para poder saber qué es lo que estamos nosotros reflejando. Más allá de que nos guste o no nos guste, o que tengan o que no tengan razón. Pero un poco de todo esto tiene que ver con este desafío que nosotros estamos proponiendo para poder generar la confianza en nosotros mismos que nos permita tomar las decisiones adecuadas para poder emprender. Primero sobre nuestra vida y después sobre lo que se nos ocurra hacer. San Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo y es considerado como el máximo pensador cristiano del primer milenio. ¿Qué frase o cuál de sus frases célebres queremos compartir en este momento? Es la que nos plantea: conócete, acéptate y supérate. En 3 palabras, fíjense lo sencillo
y lo difícil que representa cada uno de estos conceptos. Muchas veces tratamos de superarnos y empezamos por el final, pasamos a aceptar determinadas cosas y nos olvidamos de conocernos. El oráculo era la respuesta que se le pedía a los dioses, y a través de preguntas, esa respuesta espiritual que tenían que recibir tanto los reyes, los sabios o directamente los sacerdotes. Estamos hablando de la Grecia antigua, en este caso 1000 años, tuvo el apogeo el oráculo de Delfos, que estaba destinado a Apolo, más o menos 700 años antes de Cristo. Y se denominaba también al lugar donde se concentraba esta ceremonia, de alguna manera, se lo consideraba también con el nombre de oráculo. ¿Por qué voy hacia esto? Porque en el oráculo de Delfos, uno de los más conocidos en la antigua Grecia, se le atribuye una frase a Sócrates o a otros de los filósofos en ese instante que decía: conócete a ti mismo. Cuando entrabas te encontrabas con esa frase escrita. Por consiguiente, fíjense que lo que nosotros venimos a plantear hoy en el programa, esto del autoconocimiento, no es ninguna idea revolucionaria. Y parece tan sencillo, y con el paso de los siglos sigue siendo una prioridad para nuestra especie. Vamos a continuar en este camino en 2 programas más. Vamos a poder tener un muy grato encuentro con Ricardo Aure, que es el responsable del Centro Meroé en Bahía Blanca, y los invito para que en los 2 bloques sucesivos de este programa empecemos a profundizar sobre esta noble ciencia y milenaria, lo que tiene que ver con la disciplina que abarca el yoga. Nos vemos en el próximo bloque. ¿Necesitas personal para tu negocio? Búsqueda y selección. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer desayunar bien. Dejemos de posponer el corte de pelo al que nunca nos animamos. Dejemos de posponer ir al trabajo haciendo deporte. Dejemos de posponer dormir bien. La mayor variedad en carteras, bolsos, valijas, accesorios y maquillajes lo encontrás en Donado 89. Lara, surtido y calidad en pleno centro. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre.
Es un placer para mí estar frente a Ricardo, responsable del Centro Meroé acá en Bahía Blanca. Es un lugar que realmente está unido a mis afectos porque me recuerda profundamente hace 22 años cuando llegamos a la ciudad con mis padres. Mi papá tenía Parkinson. El primer año lo pude llevar a hacer natación, que le encantaba. El segundo año precisamente vinimos al centro, que estaba ubicado a unas cuadras, y bueno, fue lo último que pude hacer por él antes de entrar en las consecuencias de una enfermedad muy larga donde ya no tenía movilidad. Así que es un placer volver a vernos y por otro lado te explicaba el otro día cuál era el sentido del programa, de tratar de ayudarnos entre todos y más en momentos donde la inestabilidad emocional, espiritual, psíquica, como quiera llamarla, del ser humano, está a la orden del día. Ricardo, como siempre, primero presentate, contá cómo es tus comienzos hace un par de años nada más, ¿verdad? Después de haber trabajado unos 45 años en un medio periodístico contando la historia de todos los demás, tener que hablar de mi propia historia se me hace un poco complejo. Pero bueno, tengo 66 años, buena parte de mi vida aquí en Bahía Blanca, en diversos empleos, la última parte compartiendo la tarea en el diario La Nueva Provincia, junto al Poder Judicial, hasta que bueno, finalmente el trayecto como empleado con relación de dependencia se completó hace unos años, siempre en el diario. El trayecto relacionado con el vínculo a esta ciencia del yoga tiene más de 30 años en lo que hace a mi vida personal. Y en el centro, ¿qué es lo que se desarrolla para la gente que no lo conoce o que un poco nuestra intención también es difundir lo que para mí siempre es un elemento tan clave a la hora de tratar de bajar los decibeles, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que por lo menos en palabras sencillas le expliques a la gente lo que se hace en el centro, lo que es el yoga, lo que es la meditación, aunque sean unas palabras, ¿no? Yo sé que podríamos estar horas hablando, pero bueno. Sí, por favor, lo que he pedido, encontrar las palabras simples, que no sean demasiado complejas y que de alguna manera sirvan para esta posibilidad que nos das de presentar cuál es la misión que cumplimos aquí desde 1991 en Bahía Blanca. Más puntualmente, desde abril de 1992, cuando el maestro Arun Anand, que es el inspirador de toda esta tarea, vino por primera vez a Bahía Blanca. En este lugar de la calle Moreno al 200 estamos desde fines de los 90, desde 1999 en que empezamos a reciclar un viejo hotel que iba camino a la demolición y que ahora es parte del patrimonio arquitectónico de esta ciudad. La tarea está sostenida en los principios científicos y filosóficos del yoga de la cultura de los rishi. Una ciencia milenaria. Cuando hablo milenaria subrayo porque los occidentales tenemos registros históricos de muy poco tiempo hacia atrás. Parece que los orientales se remontan al menos a 300.000 años en el tiempo. 300.000 años. Hay textos que hablan de otra época de la historia de la humanidad y que también nos despiertan ciertas preguntas. ¿Siempre los humanos fuimos los seres hegemónicos que habitamos el planeta? ¿Por qué hemos llegado a este punto de soberbia donde saqueamos el planeta, nos devastamos entre nosotros? Es un poco lo que vos atribuías a este momento de tanta inestabilidad. Bueno, esta cultura nos dejó tres grandes ciencias para que los humanos nos volvamos justamente humanos. Para que empecemos a desarrollar los lóbulos prefrontales, que es la parte alta del cerebro. Si uno revisa la historia de la humanidad occidental, vamos a encontrar símbolos casi recurrentes. Nuestros conflictos los resolvemos desde el sistema reptiliano, que estaría localizado en la parte baja del cerebro,
o con el sistema mamiliar, que es la parte media del cerebro. Trato de ser claro. O lo resolvemos las emergencias, escapando, agrediendo o paralizándonos de temor, y hacemos un mix con las emociones. Es decir, cuánto porcentaje de mi vida ha transcurrido inmerso en el instinto y en las emociones. Raramente, esto hablo en primera persona, raramente desde la parte alta del cerebro, desde los prefrontales. ¿Qué nos advertían los rishis hace miles de años? Que para completarnos como seres humanos tenemos que desarrollar la parte alta del cerebro. La neurociencia es una de las características quizás de esta época, junto con todo el avance de la tecnología. Parece que ellos ya la tenían en clara hace mucho tiempo atrás. ¿En qué se basa claramente esta tarea? En 3 pilares: respiración, movimiento y alimentación. A partir de ahí podemos comenzar a volvernos genuinos protagonistas de nuestra vida, no meros espectadores o protagonistas circunstanciales. Es decir, podemos reconstruir nuestro cuerpo, podemos purificar nuestras emociones, podemos aclarar nuestros pensamientos, claro, pero hay que esforzarse, hay que perseverar. Esta es una tarea cuyo único requisito es perseverar. Perseverar para empezar a desaprender ciertos condicionamientos e imprimir nuevos conceptos a nivel celular. A veces nos sentimos solos, pero raramente asumimos que nuestro cuerpo está compuesto por billones de células. Hay algunos cálculos científicos que dicen que si ponemos una célula detrás de otra de un cuerpo humano, cubriríamos 1000 kilómetros de distancia. Por eso la tarea básicamente desde la primera clase es empezar a regenerar nuestras células. E insisto en este concepto, no es utópico, es posible. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer el regreso a las canchas. Dejemos de posponer empezar eso que siempre quisimos. Dejemos de posponer tomar 2 litros de agua por día. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La mayor variedad en carteras, bolsos, valijas, accesorios y maquillajes lo encontrás en Donado 89. Lara, surtido y calidad en pleno centro. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre.
Sabés que a mí me queda muy presente, siempre en las charlas, en los cursos o en los talleres, nombro mucho como una alternativa, como para bajar el hecho de la meditación. Inclusive en los programas que filmamos al aire libre, con lo que se denomina el rinconcito de los miedos, para trabajar más sobre la parte emocional, muchas veces acá en la Plaza Brown, donde siempre he tenido gran contacto a nivel espiritual, o ir a meditar profundamente, hay una variable, y me acuerdo hay una variable que tiene que ver con el tiempo, que es lo que vos acabas de decir, y con el esfuerzo, que precisamente Daniela, la instructora, cuando veníamos hace 20 años atrás, me acuerdo que nos decía, era un saludo, no me acuerdo, no lo quiero pronunciar mal, no sé si era Savasana, no me acuerdo qué saludo era que ella hacía, y que dicen, miren, si yo era, bueno, para quien no lo sabe, Daniela, que es italiana, decía, si esto lo hago, esto en el Oriente capaz que nos lleva 2 años trabajándolo para permanentemente sobre el mismo movimiento. Si acá en la Argentina, no en el Occidente, lo hago más de una semana, me quedo sin alumnos. Es como esa inmediatez, ¿no?, de lo que se busca, como si hubiera una fórmula mágica, y acá no hay nada mágico. Sí, tenemos que aclarar que la referencia que aludís a Daniela debe ser más o menos 20 años atrás. 20 años atrás, sí. Imagínate cuánto cambia la historia de la humanidad segundo a segundo. Exactamente. Entonces, esta enseñanza es dinámica. Que sea milenaria no quiere decir que no esté adaptada a los tiempos, sí, pero es dinámica y es constantemente movilizadora de la creatividad de cada uno. Cuando hablamos de meditar, meditar no es un verbo. Meditar es un estado al cual se accede a través de pasos, o a través, si querés metafóricamente, compararlo con una escalera. Hay que recorrer primero unos peldaños previamente para llegar a ese estado. Cuando meditamos, hacemos la prueba desde la primera clase. En ese camino hacia el autodescubrimiento del cerebro, empezamos a conectarnos con determinados puntos que están dentro del cerebro, casi desde la primera clase, que va a costar seguramente, porque ¿cuánto tiempo nos va a demandar calmar las aguas del pensamiento? ¿Cuánto tiempo detener las fluctuaciones de la mente? Y ahí es la tarea de cada individuo, la constancia y la convicción de abrirse paso hacia quién soy. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Es lo que me corresponde esta tarea? ¿O me rindo ante el sistema de turno y me paso toda la vida corriendo para producir, porque lo que me tienta es el consumo? Y como no encontramos muchos lugares donde nos abran los ojos hacia esa perspectiva, nos tenemos que resignar a ser alguien en la vida. Tengo que tener una profesión para ser alguien en la vida. Tengo que tener un estatus para tener un lugar dentro de la sociedad. Siempre tengo que tener. Y raramente me proponen ser. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Lo que hago y me sirve para mí es útil para los demás? Bueno, esa es la concepción que plantea esta ciencia. La expansión y el desarrollo de mayores porcentajes de la capacidad del cerebro. Hay guarismos bastante discutibles para una parte de la ciencia que indica que estamos usando menos del 2% de nuestra capacidad del cerebro. ¿Cuánto nos perdemos en el 98% restante? ¿Cuánto tiempo perdemos esclavos del egoísmo exacerbado, sacándonos los ojos en las grietas, perdiéndonos de vista como humanos, porque estamos sujetos a nuestros intereses personales? Sí, y lo importante, bueno, acá en el centro al final no lo desarrollamos al principio, ¿no es cierto?, pero se desarrollan distintas actividades para todas las edades, que siempre hablamos de qué importante arrancar desde chico, ¿no es cierto? El programa está sostenido en niveles. Hasta ahora el maestro ha desarrollado todo este camino en al menos 12 niveles. Y
El mismo programa se extiende a adultos mayores. Hay clases para mayores de 70 años. Los primeros niveles son para ambos sexos, de la adolescencia en adelante, pero también hay un grupo de niños, los buscadores tempranos. Toda la tarea está propuesta por un grupo de instructores. Formar y capacitar a un instructor es una tarea de un tiempo casi imposible de cuantificar, porque es el resultado o es la expresión de cuánto útil para los demás es lo que yo puedo proponer. El primer nivel son 3 clases semanales de 1 hora y media al menos cada uno. Es muy complejo concentrar, relajar y mover el cuerpo de una manera científica en menos de 1 hora y media. Así que no son muchas las personas, al menos acá en Bahía Blanca, que destinan ese tiempo para sí mismos. Entonces, primero poner distancia de un sistema que nos aniquila con la producción y el consumo. Vos habías hablado también un poquito, charlábamos, lo que tenía que ver con todo el desarrollo esto de la tecnología, de la robótica, la inteligencia artificial, es decir, cómo nos enfrentamos en estos nuevos desafíos cuando inclusive también hay infinidad de seres que no llegan a lo básico, ¿no? Porque me acuerdo, creo que fue Leluar hace muchos años cuando se hablaba de la revolución, de la informática, te hablo también, más de 20 atrás, dice, pero acá en la Argentina hay un montón de gente, miles y miles que no tienen una computadora, entonces es decir, hay que ver en qué nivel nos encontramos también, ¿no? Es un punto neurálgico que no podemos proyectar ni siquiera a 5 o 10 años. La inteligencia artificial convive con nosotros desde hace un tiempo y se va enfatizando. La pregunta es cómo vamos a convivir con la robótica si usamos menos del 2% de nuestra capacidad cerebral. Por eso, la gran posibilidad es expandir y desarrollar el cerebro. Primero, los humanos. En un contexto donde la robótica ya está entre nosotros. Ese volvernos completos como humanos va a permitir que la palabra conciencia y solidaridad no sean simplemente una imposición o una expresión de deseos. Cuando uno se vuelve humano completo, eso es tácito, eso es parte de lo cotidiano.